Hablamos de la pérdida de cabello, un problema que afecta especialmente a los hombres, aunque la alopecia también la pueden sufrir las mujeres. Hay gente que la pérdida de cabello la afronta sin problemas, pero para muchas personas supone un problema en su vida diaria y afecta también a la autoestima. Hoy en día las técnicas de trasplante capilar ofrecen resultados fantásticos, pero hay que elegir los mejores profesionales. En Valencia, Clínica Devesa, nos acompaña el doctor Francisco Devesa, que es experto en trasplante capilar, tricología, y nos da los mejores consejos. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Arantxa, encantado. ¿Cómo estás? Un placer conocerte por fin y hablar, bueno, de que es muy importante y también prácticamente un lujo que alguien de total confianza, de primera mano, con los conocimientos específicos acerca de la cirugía capilar, de la tricología, nos valore in situ, ¿no? Y comprenda la situación. Creo que es muy importante que bueno, darle al paciente toda la información que necesita de forma veraz, precisa y hacer un buen diagnóstico, siendo, como he dicho, muy preciso en sus expectativas y en la situación en la que se encuentra el paciente en el momento. Dado que, como siempre decimos, hay un componente emocional importante detrás en cada paciente que da el paso de plantearse una cirugía capilar, hay que tratarlo con mucha sensibilidad y creo que eso es positivo tanto para ellos como para nosotros. ¿Cómo es el antes y el después de un injerto capilar? Bueno, si el paciente está apto para cirugía capilar, que se informa cuando viene a la valoración, bueno, se prepara el paciente previamente con una serie de técnicas antes de empezar la cirugía, sometemos el paciente a la cirugía, que es una cirugía menor, no es invasiva, no es dolorosa, no le va a conllevar ningún tipo de problema posquirúrgico, en el sentido de que va a tener que llevar no va a tener que llevar una pauta de analgesia, no tiene que cambiar con sus matices su estilo de vida, excepto pues el ejercicio físico, etcétera, y luego el paciente únicamente tiene que tener paciencia y sobre todo lo más importante es que tiene nuestro apoyo, ¿no? Tiene nuestra valoración durante todo el proceso de maduración del cabello, que es un proceso largo, que nos vamos prácticamente al año y medio, y es muy importante dar ese soporte, ¿no? Ese acompañamiento para que el paciente esté lo más tranquilo posible. Yo supongo que para ellos también será muy importante, ¿no? Contar con alguien cerca que esté ahí, cualquier duda, ¿no? que le surja. Creo que es en estos casos que el proceso se alarga y sobre todo buscamos unas expectativas en concreto. Es importantísimo, casi decía crucial, y creo que forma parte de hacer una buena praxis médica el hecho del posoperatorio, estar muy cerca de los pacientes en todo momento, porque al final si el paciente se siente tranquilo los resultados son excelentes, ¿no? Es un aspecto que aunque no lo encontramos en los libros, pero sí que la experiencia nos dice que si el paciente está bien acompañado, si el paciente está atendido, si el paciente en definitiva está tranquilo y todos sus problemas, todas sus inquietudes, todas sus dudas le ponemos solución, al final los resultados se nota. Durante mucho tiempo hablar de injerto capilar era un tema como tabú, ¿no? Había unos pocos valores que se atrevían a hablar abiertamente de su problema, aunque fuera evidente. ¿Hemos avanzado lo suficiente ya en este tema o todavía nos queda mucho por hacer? Yo creo que estamos en una situación en la cual evidentemente está más en boca de todos la cirugía capilar. Hay gente que le gusta llevarla de forma discreta, pero hay gente pues, que lo dice sin ningún tipo de tapujos. Sí que es verdad que al final sean situaciones muy peculiares en el cual grupos de amigos en el cual uno de ellos dice que se está planteando someterse a una cirugía capilar y de repente todos se están mirando, ¿no? Es otra un poquito la China y enseguida saltan todos, ¿no? Sí, es verdad que cada vez está más presente en la sociedad. Ya cuando vemos un paciente que se ha sometido a la cirugía capilar, identificamos que se ha sometido a la cirugía capilar, que no está sufriendo un proceso de enfermedad, ¿no? que antes se relaciona con ello, y eso hace que todo poquito a poco pues la gente se vaya planteando de forma seria dar el paso, conseguir los resultados y al final sentirse mejor, que eso es lo que conlleva todo el tema del proceso. Yo creo, y esto ya a nivel personal, ¿no? Que se ha normalizado mucho esto, ¿no? Y que bueno, una persona se quiere sentir mejor y no tiene ningún problema, ¿no? En cada vez más gente. Sí, al final hay que tener presente que cumplimos edad con mayor calidad, en el sentido de que nos encontramos mucho mejor de salud, estamos mucho más activos, ¿no? Y muchas veces pues ese sentir que tenemos muchas veces está en desequilibrio con la imagen, en este caso con el cabello, pues porque a lo largo del tiempo lo hemos perdido, ¿no? Entonces, recuperar ese equilibrio entre lo que es
la parte del cabello, el exterior con el interior, hace que el paciente pues intenta conseguir más la plenitud, ¿no? Y al final eso es lo importante, que el paciente se quede feliz, que consigamos, como he comentado antes, el equilibrio, y eso va a hacer que al final todo fluya de forma positiva. En Clínica de Besa se persigue con profesionalidad restablecer, ¿no?, la imagen del paciente satisfactoriamente. Usted y su equipo trabaja sin límites de unidades foliculares, ¿no?, porque busca solucionar un problema en los pacientes que acuden a la consulta. ¿Por qué se ha de desconfiar, en su opinión, ¿no?, aquellos que estén valorando realizarse esto en un lugar en el que trabajan con paquetes de unidades foliculares concretas? Porque al final lo primero es que la medicina tiene que ir a solucionar la situación del paciente. Es decir, la medicina no está para contar nada, sino está para ayudar. Entonces, cuando un paciente se dirige a nosotros, nuestra finalidad es ayudarlo, ¿no? Entonces, da igual sacar X unidades foliculares que 2X, que el triple, me refiero, siempre y cuando no dañemos la zona donante, las vamos a extraer y se vamos a implantar. Al final, si tiramos por, como bien has comentado, Arantxa, paquetes de unidades foliculares, realmente por paquetes no estamos consiguiendo ningún objetivo. Es según lo que el paciente esté dispuesto a poner, ¿no? Y creo que eso, bajo mi parecer, eso es más industrializar un acto médico, quirúrgico en este caso, que ayudar al paciente. Por eso en este caso se va a recomendar al paciente lo que se puede o no puede hacerse y lo que va a ser mejor para él, ¿no? Efectivamente, si el paciente necesita X unidades foliculares, que realmente siempre se habla de unidades en el sentido de numéricas, es un poquito triste en el sentido de que van dirigidas a un poquito a que no se malinterprete, pero un poquito a engañar al paciente, ¿vale? Porque al final, cuando empezamos a trabajar, realmente puedes hacer una estimación de cuántas puedes extraer, pero siempre te sorprendes, porque si tienes ganas de extraer, acabas extrayendo sin ningún tipo de problema. Entonces, es un poco, forma parte un poquito del marketing un poquito envenenado que está acompañando últimamente a la cirugía capilar, y es bastante triste, ¿no? Al final, la medicina tiene que ir, como he comentado, a solucionar la situación del paciente en todo lo que se pueda, ¿no? Porque para eso está la valoración inicial que hemos hablado al principio. Si el paciente viene una valoración inicial en cual se le informa que su mejor estrategia para cubrir su cirugía son 2 cirugías repartidas en un tiempo X, es así como es la mejor opción, ¿no? Se explica el motivo y el porqué. Y hay gente que si se puede realizar, que la gran mayoría se puede realizar en una cirugía, pues se explica también y ya está. Pero cuando vamos a paquetes de unidades foliculares, sabemos que a lo mejor no cubren las expectativas de una siquiera, ¿no? Porque al final, como comento, no es hacer una buena praxis médica, y creo que eso lo tienen, y por suerte lo tienen más en cuenta siempre los pacientes. Se olvida, ¿no?, que cada paciente tiene una historia, tiene una situación concreta, ¿no?, y no se puede tratar igual a cada uno. Bueno, aunque la técnica, aunque lo que es el proceso técnico es igual, es el mismo para todos prácticamente, sí que es verdad que cada paciente, pues tanto sus inquietudes, sus expectativas, su zona donante, su zona receptora, o sea, me refiero, su forma de alopecia, su alopecia es totalmente personalizada, ¿no? Luego tenemos la fisionomía de la cara, un paciente no tiene la misma cara que a los 16 años, nadie es igual, luego el tipo del pelo, si es más grueso, si es más fino, luego ya si nos metemos más en detalle, si tiene más unidades foliculares de 2, de 3, de 1, hay muchos factores que intervienen en el resultado final, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para que los resultados sean óptimos, aunque técnicamente es la misma. Nos recordaba durante anteriores entrevistas el compromiso con el paciente como uno de los aspectos más destacados que aporta un valor añadido en Clínica de Besa, y además otro punto fundamental, la titulación. Hay que tener en cuenta que los médicos titulados con la especialidad de tricología y cirugía capilar, además de usted, son entre 50 y 60 actualmente en España, los únicos, ¿no?, que pueden dar garantías. Sí, lo que comentabas del compromiso, creo que el compromiso con el paciente tiene que ser máximo siempre, ¿no? Desde que viene una valoración y se está pensando en realizarse una cirugía capilar o cualquier otro tipo de tratamiento tricológico, porque pensamos que, como te he comentado antes, que la parte emocional está presente, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando un paciente confía en este caso en nosotros, bajo ningún concepto vamos a dejarlo tirado, pase lo que pase, ¿no? Y luego, referente a lo otro, sí que es muy importante, porque por desgracia estamos, como otras especialidades, otros oficios, pues por desgracia estamos sufriendo una oleada de intrusismo bastante importante, no porque siempre refiero esta situación, pues no porque para nosotros tengamos más trabajo, evidentemente, porque nosotros tenemos muchos pacientes, pero es porque si el paciente se realiza de forma incorrecta una cirugía capilar, no tiene vuelta atrás. Si hay un daño de la zona donante, no tiene vuelta atrás. Si el paciente ha depositado las esperanzas en una clínica en la cual
han empeorado la situación inicial, eso no tiene vuelta atrás y eso le va a acompañar durante toda la vida. Creo que es algo muy importante porque al final es nuestra imagen y es lo que vamos a tener para siempre. Y entonces, si el paciente viene pues para estar mejor, como he dicho antes, más feliz, para que mejore todas las esferas de la vida a nivel personal, familiar, de pareja, y eso se invierte de forma negativa, le hemos hecho un flaco favor. La alopecia no es solo cosa de hombres. Doctor, la mujer, aunque en menor medida que la población masculina, también sufre problemas de autoestima, ¿no? Incluso yo diría que problemas de autoestima incluso más, ¿no?, que el hombre. Sí, a ver, lo importante es que, bueno, que la mujer tiene otro patrón de alopecia que el hombre y lo saben disimular muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, a nivel emocional, le molesta muchísimo, incluso, como bien has dicho, incluso más. Nosotros nos hemos sorprendido porque en los últimos años cada vez el porcentaje de mujeres que se someten a una cirugía capilar es mayor, porque son más conocedoras de las técnicas. La gran mayoría de mujeres no tenemos que rapar lo que es todo el cuero cabelludo, que eso es algo muy importante para la mujer. Entonces, al ser conocedoras de estas técnicas y ven que no es invasiva, no es dolorosa, y luego los resultados son excelentes, hace que se animen a dar ese paso. ¿La intervención se diferencia mucho de la masculina? No, solamente son unos detalles que a la hora de preparar a la paciente para la cirugía, en la cuestión de cortarle el pelo para que luego se le note lo menos posible, pero que técnicamente es igual. No hay ningún tipo de cambio. En la población existe todavía la idea, aunque cada vez menos, ¿no?, de que para hacerse un trasplante hay que irse a Turquía. Coméntenos cuál es su opinión al respecto de estas intervenciones low cost, con esos paquetes, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo de low cost yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que low cost al final es cuando sacrificas la calidad por el precio, ¿no? Creo que cuando das máxima calidad a un precio en el cual, bajo nuestro punto de vista, y es nuestro objetivo, un gran porcentaje de la población pueda someterse a este tipo de intervención, en la cual, como he comentado, hace que el paciente esté mucho más, tenga una mayor autoestima y esté más... Y con ello es una cosa muy curiosa, dejan otro tipo de fármacos a un lado, que es muy importante, tanto antidepresivos, etcétera, que se dejan de lado cuando el paciente se encuentra bien, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hacer ese bien a la población, pues a lo mejor tenemos un precio mucho más competitivo que a lo mejor otros tipos de clínicas, pero sin dejar de lado ni muchísimo menos la calidad, ¿no? La calidad siempre la trabajamos al máximo, y ya te digo que este es nuestro objetivo. Lo que comentabas de Turquía, bueno, Turquía realmente no son pioneros de nada, la gente se piensa que han sido pioneros en la cirugía capilar, ellos lo único que han hecho es, me permitirá la expresión, reventar el precio. Entonces, ¿a qué costa? Pues hacer cosas de que la gente que te realiza la cirugía pues no son profesionales sanitarios, y todo hay que decirlo. Habrá alguno que sí, no digo que no, pero la gran mayoría no son profesionales sanitarios, vienen de otro sector completamente diferente al sanitario, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas allí, se les permite y bueno, creo que esto, por suerte, cada vez los ciudadanos son más conscientes de ello, y hace que tomen una decisión correcta, que es, creo que quedarse en su ciudad o en su país, creo que le va a dar un plus tanto de tranquilidad como de calidad, que no se lo va a dar Turquía, por ejemplo. Cuando queremos solucionar un tema tan importante como este, la salud capilar es primordial. Ponerse en las mejores manos. Gracias por estar con nosotros, doctor Devesa, una semana más, y por esos fantásticos consejos. Gracias. Gracias.